sabemos que algunos de nuestros bomberos han estado en Valencia ayudando a los damnificados. Hoy vamos a poder hablar con un par de ellos para que nos cuenten la experiencia. Estamos con Dani y con Chico, que estuvieron desde el sábado pasado hasta este último jueves y bueno, ahora están aquí todavía recuperándose de ese esfuerzo. Muy buenas tardes y gracias a los dos por haber hablado con nosotros y gracias por el esfuerzo que habéis hecho por toda esa gente. Lo que me gustaría que me contaseis, lo primero, ¿cómo surgió la idea de ir a echar una mano? Buenas, gracias por hacernos eco de nuestro trabajo, lo primero. Y segundo, bueno, en el parque empezó a surgir la idea ya hace tiempo, a partir de Turquía, de por qué nosotros no vamos a algo cuando sucede. Entonces ya empezamos a formarnos en cursos de este tipo, de catástrofe y demás, y a raíz de esto, en esta última desgracia, desafortunadamente que tuvo lugar en Valencia, en España, Dani fue uno de los impulsores que empezó a hablar, oye, ¿y si vamos a Valencia, tal? Pues empezamos ya a hablar del tema, empezó a unirse gente y demás, y poco a poco lo que fue simplemente un pensamiento, al final pues se le dio forma y demás, y partimos hacia Valencia. Entonces desde aquí tenemos una imagen de cómo era aquello, los días previos, los días que estuvieron pasando. Supongo que vosotros también ibais con una imagen previa hasta que llegasteis allí y os encontrasteis con la realidad. ¿En qué se diferencia lo que teníais en la cabeza de qué es lo que os encontrasteis allí? Porque cuando llegasteis, ¿qué fue lo que os encontrasteis? Bueno, yo creo que es la evolución, que no solamente es con la idea que íbamos, sino todo. O sea, nosotros el miércoles organizamos un equipo que iba muy enfocado a búsqueda y rescate, a localización de desaparecidos. De hecho, partíamos de aquí incluso con una unidad canina, con Álvaro, un chico de aquí de Ceuta, y a medida que todo esto iba avanzando, las noticias que nos llegaban desde ayer eran totalmente distintas. Es decir, lo que teníamos preparado ya no valía y ahora teníamos que darle una vuelta a todo, enfocar todos los equipos hacia las chiques de agua y sobre todo en los garajes. Y claro, o sea, sabíamos lo que veíamos por la tele como cualquier otro, que allí era cuanto menos un poco dantesco. Lo bueno es que fueron los 2 primeros días de lo que nos esperábamos a cuando llegamos, cambió mucho. Sin embargo, los vecinos sí te decían que verdaderamente el escenario que nos describían había sido ese. Hablamos de fallecidos, hablamos de calles totalmente arrasadas, vehículos incrustando todo tipo de sitios, es decir, una barbaridad. Cuando llegamos, por suerte, estaba más controlado y era ya más achicar agua, buscar posibles desaparecidos en los garajes sobre todo. Y ya te digo, o sea, en cuestión de 4 días eran escenarios totalmente distintos por horas. ¿Qué impresión os dio los vecinos sufriendo y teniendo que soportar toda aquella situación? La actitud de la gente en cuanto menos sorprende, porque ves aquel escenario que es totalmente devastador, vehículos por todos lados, todas las calles arrasadas y demás. Sin embargo, la actitud que muestra la gente es totalmente positiva. De hecho, súper acogedores con todos nosotros, con todos los trabajadores que se encontraban allí de manera voluntaria. Te daban de comer, te ofrecían su casa, te daban agua. La actitud de la gente es todo lo contrario a lo que nosotros nos esperábamos. Nosotros nos esperábamos eso, pues gente triste, destrozada y tal, pero no, es totalmente lo contrario. La gente tiene una actitud de querer salir adelante, es brutal, que es algo que personalmente me llamó muchísimo la atención. ¿Cuál fue los principales trabajos que tuvisteis que hacer una vez allí? Pues a chiques de agua sobre todo. Lo bueno es que hicimos, a mi parecer, una selección de materiales muy buena y los mandos supieron gestionarlo bastante bien. Llevábamos bombas de mucha capacidad, bombas de menos capacidad y luego diversas herramientas, desde palas, picos, martillos. Entonces eso nos permitía discriminar, por así decirlo. Dábamos una vuelta por la zona que se nos asignaba, catalogábamos lo que creíamos que era de mayor importancia, ahí poníamos las bombas más potentes, pero luego con el resto de materiales nos permitía movernos por toda la ciudad, pues ofreciéndonos para cualquier cosa, desde sacar pequeñas cantidades de agua, a sacar barro, a entrar en casas que estaban aparentemente inestables por la estructura, o incluso subir bolsas a personas mayores. Es decir, ya que las bombas estaban trabajando, el caso es no estar quieto y allí hacía falta mucha ayuda, mucha demanda. Han sido 5 días y luego ha habido un relevo, los otros compañeros han ido para allá y vosotros habéis venido. ¿Cómo se vive en 5 días? ¿Mucho esfuerzo, mucho cansancio? Realmente no lo padeces. Está a un nivel de estrés, de intensidad, digamos, que no te afecta el cansancio. Ese es el nivel de adrenalina, yo creo que es bastante alto allí, y a nivel cansancio no lo notas. Pero sí es verdad que una vez que llegas aquí,
te das cuenta que allí has trabajado muchísimo, porque llevamos aquí varios días y el cuerpo me sigue pidiendo descansar. Entonces eso quiere decir que, claro, si estamos trabajando desde las 6 de la mañana, como empezábamos, hasta las 9 de la noche, no lo notas, pero una vez que paras y te relajas, sí te das cuenta que el cuerpo ha demandado exigencias. Dani, ¿tú cuáles crees que han sido los principales problemas que habéis tenido que combatir, más allá de los puramente físicos? Bueno, primero yo creo que una cosa a nivel nacional, la coordinación con los cuerpos de bomberos y demás a la hora de partir y prestar esa ayuda, fue uno de los primeros problemas a combatir, por así decirlo, y luego es lo que te digo, adaptarte allí a que aquello va cambiando por momentos, tanto para bien como para mal, y claro, tú partes desde Ceuta con una serie de materiales y luego lo que te encuentras allí. Te puedo poner un ejemplo, tuvimos que intervenir en un par de locales en los que no teníamos materiales y utilizamos lo que llamamos medios de fortuna, que por ejemplo a falta de un bichero usábamos un palo de madera y ya te digo, o sea, una vez vienen a pedirte ayuda, no te sale decirle que no y a lo mejor no tienes los medios, entonces era buscarse la vida para intentar prestar esa ayuda con lo que se pudiera. Uno de los principales problemas en esto es la gestión, el control, digamos, porque claro, es algo tan grande, con tantísimos medios, tanto personales como materiales involucrados, que claro, gestionar eso no es fácil. Allí llega muchísima gente, coordinar eso es muy complicado y ahí es verdad que se notó un poquito que no se está acostumbrado a eso. Luego otro problema con el que también nos encontramos es nosotros, que al final el material va fallando, son muchísimas horas de trabajo seguidas, ese material al final llega un momento que son herramientas, empiezan a calentarse, ahora esta motobomba no funciona, aquella electrobomba tampoco y hay que ir adaptándose a eso y al final es adaptarse o morir, esta motobomba no funciona, hay que cambiarla por otra, hay que intentar arreglarla, incluso allí en la barriada localizábamos a gente que era mecánica, que era electricista y nos ayudaban a arreglar el material y demás. Está claro que por lo que estés comentando la información y la coordinación han sido fundamentales y van a serlo hasta que esto se solucione. Dentro de estos problemas que hay de falta de información, ¿a vosotros qué habéis notado que sean las cosas más graves? Yo soy, una de mis cosas que me preocupan mucho siempre son el tema de cómo las fake news afectan a las personas que están sufriéndolas. ¿Vosotros qué experiencias habéis tenido al respecto? Pues bueno, nos pilló a 5 minutos del Bonaire, además yo creo que es uno de los mayores o de las mayores fake news que ha habido con todo esto de la Dana en Valencia. Claro, te dicen de 600, 700 cadáveres, que los EA salieron aterrorizados, que allí había un cementerio y casualidades de la vida, un buen amigo mío de La Rioja estaba interviniendo y claro, ya le escribes, ya por curiosidad o por si hace falta ayuda, ya te digo, estábamos a 5 minutos y entonces es cuando nos dice que han entrado 5 veces, que está limpio, que había un total de 20 coches, que los habían mirado por activa y por pasiva hasta 5 veces y que no había víctimas. Entonces, claro, la gente que está en su pueblo esperando que en el centro comercial de al lado puede estar uno de los 90 desaparecidos y puede ser tu hijo, puede ser tu padre y te están diciendo que allí hay 600, pues la esperanza te hace pensar que está ahí. Y ahora cuando empiezan a decirte que el gobierno los está sacando por detrás, que la UME, entonces entras en ese duelo de me están engañando y si mi familiar está ahí y si no, y había que ponerles el audio de otros compañeros diciéndole mira, que es que no hay nadie. Entonces cuando la gente se rompía, yo no sé si porque perdía esa esperanza o por lo que había sufrido por culpa de ese bulo los días previos, y ya te digo, es que se rompían y eso puede hacer mucho más daño que cualquier otra cosa. Sinceramente no entiendo qué gana la gente que saca este tipo de bulos, porque no tiene ningún sentido, al final lo único que hacen es hacer daño, crear más alarma social y demás. Sí es verdad que para nosotros es mucho más fácil, porque quieras que no lo vivimos en primera persona, vamos allí, trabajamos, convivimos con estas personas, los ayudamos en todo lo que podemos, pero realmente no hemos perdido nuestra casa, no hemos perdido a ningún familiar allí y aún así a nosotros nos afectaban esos bulos. Pues hay que ponerse en la piel de estas personas y entender que no se puede actuar de esa manera por el mero hecho de conseguir likes en redes sociales o que la gente me preste más atención en caso de ser periodista, por ejemplo. No tiene sentido ninguno. No andar demasiado en este tema, vosotros después de estos 5 días, ¿cuáles van a ser los recuerdos más importantes que tenéis de esos días, de esa gente y de esa situación? La gente sin duda. Yo creo que es indescriptible lo que hablamos, es decir, había mujeres que venían del puesto de comida con un cartón de huevos y te obligaban prácticamente a quedártelo y te decía que no tenías ropa ni comida.
Nos dijeron que teníamos que ser autosuficientes en todos los medios, en dormir, en alimentación, en gasolina. Lo teníamos todo, es decir, no hemos usado nada de lo nuestro porque los propios vecinos no te dejaban. Allí funcionan como un reloj, todos encargados de que a nadie le falte de nada, y todo eso se aplicaba incluso a nosotros que no éramos de allí. Es decir, muchas veces estaban más preocupados de nosotros para que siguiéramos ayudando en su zona que de ellos mismos, y yo creo que eso, en una situación en la que lo has perdido todo y aún así te estás intentando esforzar para que sea a los demás a los que no les falta nada, dando, ¿qué das? Porque es que no tienes nada más que ese buen hacer y esa buena fe, y yo creo que eso es increíble, y eso es lo que te hace, en cierto modo, que tú dices, ¿cómo vas a estar cansado? Si es que yo salgo de ahí, y es lo que decimos, no es nuestra casa, no es nuestra zona, y cuando ves a la gente que en esa situación se está desviviendo, tú tienes que desvivirte más, es que para eso has ido. Sin duda la actitud de la gente. Gente, lo que comentaba Dani, gente que lo ha perdido todo y aún así no te falta de nada, te lo ofrecen todo, no le falta una sonrisa en la cara, y además la unidad de los trabajadores también, es decir, de todos los voluntarios, tanto bomberos como policía, protección civil, todos los que estaban allí, que sin ser de allí, sin afectarles en primera persona, no han dudado en asistir allí a trabajar sin descanso. Y al final deja claro que se puede tener fe en la humanidad, todavía. ¿Cierto dónde dormíais? Pues al final, ya te digo, nosotros íbamos con una idea de dormir, llevábamos una especie de campaña con sacos de dormir, y ya te digo, la solidaridad de la gente no nos lo permitían. Teníamos compañeros de Jaén que nos enseñaban fotos durmiendo en los pasillos de los edificios donde intervenían con los sacos, y nuestra mentalidad iba por esa línea. Pero una vez allí, es lo que te digo, te obligaban, te conseguían un albergue, o sea, conseguimos dormir incluso en una cama, que cuando tú vas a una situación de catástrofe, suerte es el sitio donde puedas dormir, y claro, pero y es lo que te digo, estábamos comiendo en un restaurante y era el propio vecino el que nos obligaba, nos obligaban a dormir allí en un albergue, nos obligaban en cierto modo a entrar a su baño, a su ducha para que limpiáramos los equipos, es decir, su casa abierta para nosotros, que ya te digo, o sea, es lo que creo que ha sido lo más reseñable de todo esto, de lo que íbamos, de lo que hablábamos al principio, de qué nos esperábamos al llegar. Tú no esperas que la gente en esa situación, es que no tiene ganas ni de hablar contigo, y es todo lo contrario, es impresionante. Si dentro de un par de días dicen que subáis 4 o 5 y os dejan. Y hoy, ahora. Sí, hay compañeros que se han quedado sin subir, de hecho. La idea era subir 4 grupos de 10 bomberos y no sabemos el por qué, pues subimos nosotros, bajó otro grupo, subí otro grupo, perdón, y de momento se ha cortado, pero si nosotros nos dijeran de subir otra vez, hay compañeros que están deseando hacerlo, incluso nosotros mismos que ya hemos estado allí, las ganas nos faltan por ningún lado, ¿no? Yo quiero dar las gracias a la gente de Ceuta, a los bomberos de Ceuta, por venir al taller y ayudarnos. Muchísimas gracias, de verdad, y a todas las ayudas que estamos teniendo desde allí. Gracias.